En Inglaterra el fenómeno protestante se dio de manera singular. Con Enrique VIII adoptó una forma de cisma antirromano y antiluterano, pero pronto se vio influenciado alternativamente por el luteranismo y el calvinismo. Tuvo un breve retorno a la Iglesia Católica con la reina María Tudor, pero el anglicanismo tomó una forma determinada y estable con Isabel I, en la confesión con elementos más diversos. Por el modo de pensar tan tradicional de los ingleses, no se dio una destrucción radical de la antigua organización eclesiástica, sino que se constituyó una nueva comunidad que conserva en lo externo algunos aspectos de la Iglesia Católica, pero con muchas peculiaridades. Hacia el año 1520, algunos intelectuales de la Universidad de Cambridge comenzaron a aficionarse con los escritos de Lutero. No fueron los pensamientos teológicos o las preocupaciones por la salvación las que condujeron a Inglaterra a romper la unidad eclesiástica, sino el comportamiento del rey Enrique VIII, el nacionalismo y diversos intereses políticos. Enrique VIII subió al trono inglés en 1508 a sus 18 años, y tras obtener la dispensa papal se casó con la princesa Catalina de Aragón, viuda de su hermano Arturo e hija menor de los reyes católicos de España, Fernando e Isabel. Fue instruido en cuestiones religiosas y era devoto de la Iglesia de Roma. Se opuso fuertemente a la doctrina de Lutero, lo que le hizo ganarse el título de defensor de la fe por parte del Papa. De su matrimonio con Catalina nacieron 5 hijos, todos murieron excepto una niña, María, quien sería reina más tarde. Tras perder la esperanza de tener un hijo varón para heredar el trono, se enamoró de una cortesana, Ana Bolena, por lo que quiso anular su matrimonio con Catalina. Por supuesto, el Papa no concedió el decreto de nulidad. El episcopado inglés declaraba soluble el matrimonio con Catalina. Consiguieron 200 sentencias a favor entre autoridades de dentro y fuera de Inglaterra. La causa fue apoyada especialmente por el cardenal Thomas Cranmer, profesor de teología y amigo del rey, que, en recompensa, Enrique VIII le nombraría arzobispo de Canterbury en 1533, quien recibiría la ordenación episcopal. Tras esto, declaró inválido el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, quien dio a luz a una hija, la futura reina Isabel I. El Papa Clemente VII amenazó al rey con la excomunión, de modo que Enrique VIII promulgó en 1534 una serie de leyes que rompían las relaciones de la Iglesia Católica con Roma. Se hizo asimismo la suprema cabeza terrena de la Iglesia de Inglaterra. En el norte y oeste del país se dieron algunas revueltas entre clérigos y laicos, a quienes el rey trató de persuadir con promesas, amenazas y severos castigos. Hubo algunos mártires por esta causa, entre ellos el obispo Juan Fisher y ex canciller Tomás Moro, al negar el reconocimiento de la supremacía del rey sobre la Iglesia. Al final, Enrique VIII logró que la mayoría de los ciudadanos aceptaran la separación de Roma. En los años siguientes se abolieron los monasterios y sus bienes pasados a la corona británica. Enrique VIII acusó a Ana Bolena de infidelidad, cosa no probada, por lo que fue ajusticiada en 1536. A la mañana siguiente se casó con la cortesana Juana Seymour, quien murió en 1537. 2 días después de dar a luz a Eduardo, futuro rey. Enrique VIII mantuvo sin embargo firmes creencias de la Iglesia. Su arzobispo Thomas Cranmer, en cambio, tenía contactos con los luteranos de Alemania y reformados de Suiza, quienes intentaron meter sus ideas en Inglaterra, pero en 1539 el rey hizo fracasar esos intentos. En el documento llamado 6 artículos ordenaba pena de muerte a quien creyera y se mantuviera con la doctrina de la transubstanciación, la comunión bajo una sola especie, el celibato eclesiástico, la obligatoriedad de los votos religiosos, las misas por los difuntos y la confesión auricular. Reconocía solamente a su propia iglesia y procedía con igual crueldad contra los romanos como con los protestantes. A su muerte, el pueblo inglés ya se había separado completamente de Roma, aunque su culto era exactamente idéntico. Con Enrique VIII se habría creado una iglesia nacional sustancialmente católica. Su hijo Eduardo VI subió al trono a los 9 años, a la muerte de Enrique VIII. Rodeado de consejeros protestantes, el nuevo rey inglés decidió despojar a la iglesia de sus bienes y se esforzó por planificar la ruptura entre Roma e Inglaterra. Al frente del movimiento religioso estuvo Cranmer, a quien le ayudaron personas influyentes para dejar actuar con libertad a grupos protestantes. Se prohibieron el uso de ornamentos religiosos católicos en las ceremonias, se destruyeron obras de arte, se abolió la obligación del celibato eclesiástico y se impuso el libro de la oración común como libro litúrgico oficial en lugar del misal. Poco a poco, la nueva confesión de Inglaterra quedó con la Biblia como única norma de fe, 2 sacramentos únicamente, el bautismo y la cena, esta última como la entendía Calvino, una jerarquía episcopal con el rey como cabeza de la Iglesia. Este movimiento
Fue dado por algunos jerarcas ingleses, pero reprobado por la mayoría de los obispos y el pueblo que pertenecía fiel a la fe católica. A la muerte de Eduardo VI, sube al trono su hermanastra María Tudor, primera hija de Enrique VIII. Fue apoyada como verdadera heredera al trono por el pueblo y algunos sectores de la nobleza. Durante su reinado se esforzó por reparar la escisión dada entre la Iglesia e Inglaterra, aboliendo todas las prescripciones anticatólicas de sus predecesores. En 1554, Inglaterra volvió formalmente a la comunión con Roma. Durante su reinado fueron ajusticiados los distintos obispos y personajes importantes del imperio que habían estado a favor de la reforma protestante en Inglaterra. La dureza, sin embargo, provocó hostilidad del pueblo, de modo que algunos sacaron las ideas de interés popular a favor de la reforma, provocando un ambiente anticatólico en Inglaterra. Isabel I, segunda hija de Enrique VIII, fue fruto de una unión ilegítima que su padre hizo como desafío contra el Papa. Echó por tierra toda obra de restauración religiosa de su predecesora y facilitó la difusión de las ideas luteranas y calvinistas en Inglaterra. Durante su reinado, la ruptura entre Inglaterra y Roma quedó consumada definitivamente. Promulgó la Ley de Uniformidad de Culto en 1559, con la que quedó constituida la Iglesia Anglicana. Se renovó la doctrina de la supremacía del rey como cabeza de la Iglesia, pero ahora con el título de Director Supremo, y en la coronación real el rey debía prometer defender a la Iglesia. Entre sus deberes, aunque fuera del culto de la Iglesia, estaban el hacer visitas eclesiásticas y exigir cuentas, promulgar leyes de derecho eclesiástico, entre otros. Se revisó y publicó el Common Prayer Book, libro litúrgico anglicano, en 1567. El 25 de febrero de 1570, el Papa Pío V pronunció la excomunión y la deposición contra Isabel I. Esto fue un duro revés contra los católicos ingleses, pues la reina aseveró las medidas contra estos, siendo ajusticiados centenares de católicos tras la excomunión de Isabel I. En 1571, la reina promulgó los 39 artículos como confesión religiosa de la Iglesia Anglicana, exigida únicamente para los clérigos. En 1579, el Papa Gregorio XIII creó un seminario inglés en Roma para instruir a sacerdotes bien formados para la situación de Inglaterra. Estos permanecían en la clandestinidad, pero tan pronto eran encontrados por Isabel I, eran ejecutados. Con los siglos, la separación se fue consolidando y agrandando cada vez más. En Inglaterra podemos encontrar tres elementos básicos del anglicanismo: intereses nacionales, estructura esencialmente católica romana en el episcopado y culto, y una doctrina moderada del protestantismo. La Iglesia Anglicana es una iglesia estatal, que en tiempos de la reina Isabel I estuvo estrechamente unida con la administración política del país, al tener el mismo garante en ambos, el rey, y cuyos cargos del Estado y Parlamento solo podrían ser desempeñados por personas de confesión anglicana. Ser católico en Inglaterra resultaba ser un delito castigable, pero estos eran escasos y no tenían influencia en la vida política de Inglaterra. No fue sino hasta 1828 cuando ser católico dejó de ser un delito. Actualmente la Iglesia de Inglaterra es una minoría. El Parlamento está abierto a hombres de cualquier confesión religiosa en el país. Los únicos a los que se les exige permanencia a la Iglesia Anglicana es al monarca, al heredero al trono y el Lord Canciller. La constitución propia de la Iglesia de Inglaterra es desde el principio la episcopal. En última instancia, son los obispos los que llevan el gobierno de la Iglesia, aunque no sin fuertes influencias de parte del Estado. Como se han introducido variaciones en el rito para administrar el sacramento del orden, hay serias dudas en este campo, porque la sucesión apostólica ya no parece garantizada. Después de recibir un detallado informe sobre los resultados de su trabajo, el Papa León XIII declaró inválida las ordenaciones anglicanas mediante la bula Apostolicae Curae, a causa de la interrupción de la sucesión apostólica al haber introducido las variaciones en el rito para administrar este sacramento. La reforma inglesa fue más política que teológica. Aunque algunas minorías exaltadas intentaron llevar a cabo una reforma teológica a fondo, la gran masa de los ingleses, ajena a la especulación y conservadora en ese entonces, permaneció sin ser afectada por los vientos reformados que soplaban desde Wittenberg y Ginebra. Una vez consumado el cisma, los teólogos anglicanos tuvieron que buscar razones intelectuales para justificar la existencia de una iglesia sin doctrina propia, pero separada de Roma. El resultado consiste en un camino medio entre Roma, el Renacimiento y la Reforma. A pesar de ello y considerando las confesiones esenciales, la comunidad anglicana puede llamarse una iglesia protestante particular con una orientación fundamentalmente calvinista pero moderada. Como no hay un cuerpo de doctrina propia, resulta más correcto hablar de teólogos anglicanos que de una teología anglicana.
Para la Iglesia anglicana, más que ninguna otra comunidad eclesial, es verdad que la lex orandi es lex credendi, es decir, que las oraciones expresan las creencias. Los anglicanos leen la misma Santa Escritura y recitan los mismos salmos que los demás cristianos, y en su iglesia se administran los mismos sacramentos. La expansión anglicana se debe principalmente al crecimiento del Imperio Británico en tierras conquistadas por los ingleses. En principio no hubo real interés por difundir la fe anglicana, además de que la mayoría de quienes emigraron fuera de Inglaterra a tierras conquistadas por ellos eran puritanos o católicos. Solo en 1701 comenzó en serio la obra misionera anglicana con la fundación de la Society for the Propagation of the Gospel. Con la separación de las 13 colonias de las Islas Británicas, los anglicanos de la nueva república tuvieron que regularizar su situación eclesiástica independientemente de la Iglesia de Inglaterra. En otros países y continentes el anglicanismo se desarrolló de modo parecido. Las sociedades misioneras eran, en principio, asociaciones privadas, fundadas precisamente para propagar el cristianismo según las convicciones de sus sostenedores, con tendencias católicas o protestantes, donde no había necesidad de conformarse a una ley civil inglesa. Hoy en día distinguimos entre la Iglesia anglicana y la Iglesia episcopal, que está extendida por toda la Commonwealth británica y en los territorios de misiones. Las iglesias episcopales promueven cada una dentro de sus propios territorios la expresión nacional de la fe, vida y culto cristianos. No tienen escritos confesionales propios, sino que acatan con variaciones muy leves las actitudes y prácticas expresadas en el Common Prayer Book. Todos estos movimientos religiosos tienen en común que son más espirituales que doctrinales y acabaron formando comunidades separadas de la Iglesia anglicana. El movimiento de Oxford, iniciado por el cardenal Sir John Henry Newman, acentuó el legado de la antigua Iglesia cristiana antes de la Reforma protestante y significó el reencuentro del anglicanismo con sus mejores raíces patrísticas y litúrgicas. Precedente y paralelamente al movimiento de Oxford, se han producido otras corrientes como el movimiento evangélico, los evangelicals, del mismo siglo XIX, que aspiraban también a una renovación pero en otras direcciones. No obstante, rechazaron las nociones de una iglesia jerárquica docente, de una liturgia sacrificial y de un sistema sacramental que constituyeron los temas básicos del movimiento de Oxford. Los evangelicals se hicieron los enemigos más enconados del movimiento de Oxford, pero la tensión entre el ala derecha más católica, o alta iglesia, y un ala izquierda protestante, o baja iglesia, caracteriza la confesión anglicana y la vida religiosa de sus miembros desde el comienzo hasta nuestros días. Las iglesias de confesión anglicana, que existen en unos 160 países, ya no dependen de la Iglesia de Inglaterra. Se calcula que la comunión anglicana abarca hoy en día unos 70 millones de fieles esparcidos por todos los continentes del mundo, y más de unos 25 millones en Gran Bretaña unidos por una lealtad mutua y no por la autoridad legislativa y ejecutiva central. La Iglesia de Inglaterra es la madre de todos los anglicanos. Tiene dos provincias, la de Canterbury y la de York. En Inglaterra, el anglicanismo es la única religión oficial del Estado, mientras que en otros países queda en pie de igualdad con las demás denominaciones religiosas. La Iglesia en Gales. La Iglesia Episcopaliana Escocesa es la Iglesia de Irlanda. La Iglesia de Inglaterra en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y en Sudáfrica. La Iglesia Protestante Episcopal en Estados Unidos es la única parte de la comunión anglicana que se llama protestante. Ocupa el segundo lugar en importancia dentro de la comunión anglicana después de la Iglesia de Inglaterra. Con unos 3 millones de miembros, no es la más grande de las denominaciones de Estados Unidos. La superan los baptistas y los metodistas, pero goza de mucha influencia. Las iglesias establecidas y las diócesis misioneras de las antiguas colonias británicas, que ahora son naciones independientes. Desde 1867, todos los obispos anglicanos se reúnen cada 10 años en Lambeth Conference, un concilio o sínodo máximo. No tiene ni quiere tener competencia para definir la doctrina y reglamentar la práctica, pero a pesar de ello, sus deliberaciones suelen tener amplia resonancia dentro y fuera de la comunión anglicana, en la que se pueden observar actualmente fuertes tendencias hacia la secularización. Algunas personas sienten que el cristianismo en Inglaterra se está volviendo invisible rápidamente, según informes del Times en julio del 2002.